La historia que vamos a escuchar es la de Andrea Petro, que es la hija del presidente electo Gustavo Petro. Petro tiene 5 hijos: Antonella, Sofía, Nicolás, Andrés y Andrea. Su primer hijo es Nicolás, su segunda hija es Andrés y Andrea, sus segundos hijos. Y luego tiene a Antonella y a Sofía con Verónica Alcocer, que a su vez tiene otro hijo. Es decir, es una familia donde los tuyos, los míos y los nuestros son en total 6 hijos. Pero la historia de Andrea es muy interesante porque Andrea es hija de Mariluz Serrán y de Gustavo Petro. Mariluz Serrán era también miembro del M-19 y ella se fue muy jovencita de Colombia. ¿Por qué? Pues ya nos va a contar. Y ahora está entrando duro, fuerte a la política, porque le interesa trabajar por los colombianos que están por fuera de Colombia. Andrea, me da mucho gusto saludarla. Mucho gusto también, muchas gracias por la invitación y también a todos los oyentes. Bueno, pues sí, tengo una historia que contar y muchas anécdotas. Quiero comenzar por su mamá. ¿Quién es su mamá? ¿Quién es Mariluz Serrán? Bueno, mi mamá Mariluz Serrán es una muchachita de Bucaramanga que conoció a mi papá y tuvieron toda una historia de amor. Pues ella habla mucho de ella en su autobiografía. Ella es una mujer muy fuerte, muy inteligente y también es una mujer política. Yo ya lo he dicho varias veces, ella es tan política como el mismo Gustavo Petro, pero ha estado trabajando más en su sombra, pues por diversas razones también. Pues está el poder de otras personas y puede haber también los medios que no la visualizan más que eso, pero pues mi mamá es una mujer tan política como Gustavo Petro. ¿Y su mamá vive en dónde? ¿En Colombia o allá en Francia? No, mi mamá siempre se ha quedado en Colombia. Ella vive actualmente en Cajicá, justo al lado de donde está toda la familia Petro, y siempre ha estado ahí. Y cuando dice que es tan política como Gustavo Petro, ¿qué hace? ¿Qué hace la señora Mariluz? Pues ella estuvo trabajando un tiempo en la registraduría, pues lamentablemente perdió su trabajo en un momento dado. Y ella, pues, toda su vida ha sido la política, siempre ha estado con las gentes, con las líderes sociales, siempre ha estado en campaña, lo apoya muchísimo a mi papá, pues, en sus campañas, y ahí sigue en el pacto histórico, trabajando. ¿Y ella se conoce, su mamá, con Gustavo Petro en el M-19? Sí, ellos en su juventud se conocieron en Bucaramanga, en San Gil, si no estoy mal, y gran parte de su relación estuvo atada a este movimiento del M-19 y toda su historia. Y entonces, de esa historia de amor, de complicidad, de secreto, nacen usted y Andrés, ¿verdad? Exactamente. Andrea, ¿y usted vivió en Colombia hasta qué edad? Dividido en 2 partes, porque yo nací en Bogotá y luego tuve que irme con mi papá y con mi mamá y mi hermano a Bélgica por las amenazas que mi papá vivió en esa época. Vivimos llegué cuando tenía 2 años, hasta los 5 años nos devolvimos para Bogotá y ahí me quedé hasta mis 19 años, donde decidí volverme a ir del país. ¿Por qué decidió irse del país a los 19? Que ya fue la definitiva, porque usted tiene 31, es decir, hace más de 10 años. Sí, ya hace más de 10 años. Llevo ya 12 años aquí en Marsella, en Francia. No me moví mucho en Francia. Me fui porque para mí fue muy difícil ser la hija de alguien tan conocido como Gustavo Petro. No es que sea conocido, sino alguien tan amado y tan odiado como puede ser el personaje. Y para mí, desde que tuve 5 años siempre me criticaron ser hija de él y yo no entendía en esa época porque mis papás tampoco pues estuvieron explicándonos lo que era el odio de las personas y por qué. Ya después con mi experiencia en el colegio, con los años que van pasando, las vidas, los amigos, me di cuenta que los padres de mis amigos les decían y les prohibían hablarme solo porque yo era la hija de Petro. Me señalaban, había gente que me insultaba en la calle, habían papás que les daba pena que yo estuviera en la casa de ellos. Hasta en la ruta escolar hubo mucho de ellos que sacaron a sus hijos de la ruta solamente porque yo estaba en esa ruta. Muchas acusaciones, me decían comunista, me decían guerrillera. Es una especie de bullying que a un niño no le hace bien.
a ningún niño le hará bien. Y crecí en ese medio en donde la gente también me amaba, me quería, pero yo no sabía por qué si no me conocían. Entonces comencé a tener como una especie de rechazo con la persona que la gente pensaba que era yo, y quería solamente encontrarme y crear mi propia vida y ser yo, fuera del hecho de ser la hija de Petro. Y en ese entonces aproveché que había terminado mi colegio en el Liceo Francés, que había obtenido mi baccalaureat, que es el diploma de francés internacional, y yo solita me inscribí en la universidad y me vine para acá. Y entonces llega a Europa y las cosas sí comienzan, funcionan, pero también alcanzó a estar en algún momento en una situación irregular, ¿cierto? ¿Andrea? La perdí. Carolina, más detalles de Mariluz Herrán, que la mamá estuvo con nosotros en 10 AM hace un par de semanas. Sí, Vanessa, y en esa entrevista Mariluz nos contó que a ella la habían capturado en marzo del 89 y según cuenta fue porque un compañero la entregó. Petro se enteró, me detuvieron, me llevaron para la cárcel distrital de Ibagué. Estuvo 13 meses allá y durante ese tiempo, cada sábado y durante 13 meses, Gustavo Petro la visitó con una identidad falsa. Le llevaba una bolsita y allí cocinábamos para nosotros y otras guerrilleras. Estamos recuperando la comunicación con Andrea. ¿La tengo? Andrea, ahí está otra vez. ¿Me escucha? Sí, aquí sigo. Sí. No, entonces le estaba preguntando, perfecto. bueno, esto terrible, ¿no? Porque la persecución, imagínese, para un hijo no tiene nada que ver con lo que haga o deje de hacer su padre. Pero usted se va para Europa, se va para Francia y en algún momento comienza a trabajar en un bar, también en un McDonald's. Tenía como un tema allí de regularidad con sus documentos. ¿Cómo fue eso? No, pues todo iba muy bien. Yo hice mi universidad, pasé mi licenciatura, pasé mi maestría y al mismo tiempo yo misma me pagué mis estudios porque, bueno, yo estuve en una universidad pública donde no era muy costoso y me sentí pues que yo era capaz de hacerlo. Quería tenía esa necesidad de ser independiente y dejar a mi papá pues no a un lado, sino decirle, oye, yo también puedo, no me ayudes, y muy temprano yo misma pues hice mi vida. El problema es que una vez que yo terminé mi maestría, había conseguido un trabajo, yo tenía un título de séjour, pues el título de residencia de estudiante, que ya se me había acabado y tenía que pasarlo al de trabajador. En ese lapsus me lo negaron, y lo que no sabía era que cuando a uno sistemáticamente le niegan los papeles aquí, te vuelves ilegal y te dan una visita territorial, es un papelito que te pide irte en el próximo mes del país y dejar todo lo que tienes. Pensé en irme, pero el problema es que estaba embarazada. Ay, entonces, no puede ser. ¿Cuántos años tenía? No me voy a quedar, sí. Ahí tenía ¿cuántos? Estaba jovencita, fíjate. Tenía 26 años. Ya tenía mi maestría, ya tenía mi trabajo, tenía todo debía estar correctamente como me lo había yo planteado en mi vida, y lamentablemente pues me expulsaron, me echaron. Entonces ya ahí comenzó todo el proceso de regularización, de legalización. Tuve un abogado, los pocos ahorros que tuve, pues pagué el abogado con eso, y lamentablemente pues este señor no salió pues con lo que tenía que salir y se terminó robando el dinero y no hizo nada. Entonces quedé embarazada, sin papeles. El papá de la niña pues lamentablemente vivía solamente con el mínimo en Francia, entonces de ahí teníamos que sacar el arriendo, teníamos que pagar el mercado, teníamos que hacer muchas cosas. Entonces pues yo estaba en una situación muy complicada. Todos mis estudios los pagué trabajando en un bar que se llama Los Dogs de Ciudad de Marsella y trabajando en McDonald's. Entonces yo dije, bueno, yo tengo esta experiencia, no importa que esté embarazada, voy a tratar de jugármela y tratar de pues, sacar un poquito mi vida adelante. Pero el problema es que cuando uno está en una situación irregular en Francia y está embarazada, es imposible conseguir trabajo, porque es muy riesgoso para las personas, porque si a mí me llega a pasar algo, estoy embarazada, es terrible. El embarazo se complicó y me tocó quedarme así. Ya me imagino que los oyentes están diciendo, ¿y el papá en todo esto qué? ¿No la ayudó? Pues él trató, pero el problema es que eso fue en el 2016, fue cuando él lo sacaron de la alcaldía, le habían embargado todas las cuentas. Entonces él a duras penas tenía con qué comer. Yo a él que le iba a estar pidiendo algo, no se pudo. Entonces me tocó aguantarme un año encerrada en la casa con miedo que me fuera a parar la policía afuera, porque pues te pueden parar así estés embarazada, te pueden echar hasta los 7 meses de embarazo. Entonces pues me tocó esconderme, tuve muchas dificultades con el embarazo y duré de ilegal un año aproximadamente. Wow, claro, un año mientras logra otra vez
el tema de la legalidad o cómo lo hizo, pero el papá de la niña era francés, ¿no? Sí, era francés, pero el problema es que ahí está la falta de información y transparencia que hay en las diferentes prefecturas que dicen aquí en Francia para ayudar a los inmigrantes. Es que a mí lo que me aconsejaban era irme a Colombia y pedir los papeles en Colombia. Tuve una señora que me dijo que no fuera a hacer eso, porque si yo hacía eso me tenía que quedar 5 años en Colombia con la niña para poder volver al territorio. Y claro, eso fue cierto. Entonces me tocó quedarme aquí. A mí lo que me aconsejaban las asociaciones de inmigrantes ilegales aquí en Marsella fue: espere, tenga la niña, que el niño sea viable. Era lo que más me repetían: tiene que ser viable el niño. Yo decía, estamos hablando de un ser humano. No me digan eso, que es muy ¿Qué significa que sea viable? Me decían, tiene que ser viable. O sea, que el niño nazca bien, vivo. O sea, que el embarazo llegue a término y que el niño pueda tener por lo menos 6 meses después del nacimiento. Y entonces eso hizo, esperó, tuvo su hijo. Pues, esperé, tuve a la niña, lamentablemente nos fue súper mal en el nacimiento de la chiquita. Fue un periodo muy, muy difícil porque pues la niña literalmente se me murió 3 veces. Es un momento traumático bastante difícil y yo tuve una hemorragia demasiado importante, entonces me tenían que retirar el útero. No pasó. Pero digamos que en todo esto mi papá siempre estuvo en el teléfono, en contacto. No tenía ni siquiera cómo pagar un tiquete para estar conmigo. Y pudo venir solo 2 meses después porque le habían regalado los tiquetes para que él pudiera viajar aquí a Europa y asistirme un poquito. Y hubo un momento, y quiero resaltarlo, que quiero agradecer muchísimo a Verónica, porque ella tenían tanto estrés de no poder comprar un tetero a la niña, que ella vendió algunas joyas que le quedaban en la casa y llenó una maleta llena de bodys, de pañales, de teteros, de leche para la chiquita, y así pude por lo menos decir a la chiquita. Y vinieron aquí y se quedaron una semana. ¡Wow! Qué historia y qué valentía, de verdad, Andrea. Me da mucho gusto escuchar esta historia porque además la suya es la historia de tantas personas colombianas que la pasan mal, ¿no? Por fuera, en el exterior. Y fíjese lo paradójico, porque usted es la hija de una mujer que es muy poderoso, que hoy en día es el presidente de Colombia. Y por esa historia es que ha decidido ayudar a los colombianos que viven por fuera. ¿Qué es lo que va a hacer? Exactamente, pues yo tuve dos circunstancias, toda la mía, mi experiencia personal como ilegal y todo este proceso de volverme legal, y una experiencia que viví en París, que vi por lo menos hay unos 100 colombianos que vienen en una invasión que se dice Squat. Es una invasión, es como un edificio gigante donde residen 100 colombianos que están todos en situaciones irregulares. Hay unos que pasan años ahí. El calor. Golpe de calor al teléfono. Golpe de calor al teléfono. ¿Qué está más caliente, si Francia o la política aquí en Colombia? Yo creo que también debe ser muy Francia, complejo, el país, ¿no? Ver desde afuera. Ahora tiene uno que aclarar de qué está hablando. Francia, el país. Ver cómo está pasando todo alrededor del papá de uno, porque los ojos son diferentes. Uno como hijo lo ve diferente y desde afuera aún más, porque allá llegan titulares y otras cosas. Es la verdad una visión que vale la pena escuchar. Pues es la primera vez que ella habla para un medio de comunicación y cuenta esta historia que realmente no conocíamos. Es la hija mayor de Gustavo Petro. Su hijo Nicolás pues es el primogénito, pero ella hace parte de su familia, y mire la cercanía con Verónica Alcocer, que es la madrastra en realidad, y mire la lucha que hay detrás, ¿no? Detrás de la construcción de los sueños y todo esto. Vanessa. Señora. Eso es importante porque siempre se ha criticado a Gustavo Petro de que sus hijos han estado en el exterior, y siempre se había insinuado más o menos que era una vida de privilegios y una vida muy alejada de las realidades, pues, de dificultades de la mayoría de los colombianos. Y sorprende de verdad escuchar a Andrea todas las dificultades que tuvo que pasar, que como usted menciona son las dificultades de cualquier colombiano que trata de abrirse paso en otro país. Entonces se desmitifica un poco también eso que se criticaba en redes sociales, exactamente, de las comodidades de la familia Petro en Europa. Entonces, aquí la tengo nuevamente, Andrea. Entonces, usted lo que quiere hacer es ayudar a los colombianos en el exterior. ¿Sería como una diplomacia paralela o usted va a trabajar con el canciller Álvaro Leiva, o cómo se lo imagina? ¿Qué es lo que le han propuesto o ha propuesto usted?
Es una diplomacia paralela, en acuerdo a todo lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el señor Álvaro Leiva decidan. O sea, yo no voy a tengo mis ideas, tengo mis proyectos y solo tenemos que discutir ahora después del 7 de agosto. Voy a ir a Colombia, vamos a hacer una mesa de trabajo y discutir de todas las posibilidades que hay. Lo más importante es que los colombianos que están en el extranjero, sobre todo las personas que están en situación irregular, no tienen información, no tienen a nadie que los escuche, no tienen a nadie que los acompañen, que los guíen. Yo conozco todas las dificultades que hay en los diferentes consulados para conseguir información o ayuda. Hay que decir la verdad, y es que no nos ayudan en el extranjero. Estamos completamente abandonados. Podemos ver las cifras de todos los colombianos que están en el extranjero. Imagino que son alrededor de 6 millones de personas, con las cuales solamente 300,000 votan por la presidencia, por el Senado, por la Cámara. Eso nos refleja que está pasando algo con estos compatriotas en el extranjero. Son personas que están olvidadas. Yo como inmigrante, aquí en Francia, me siento identificada con ellos y los quiero ayudar, los quiero escuchar y quiero sobre todo tener como ese rol de información para las personas que quieran venir aquí a Europa a hacer sus vidas y decirles cuidado, no es tan fácil como la gente les dice que es. Yo lo que preconizo, lo que le digo a todas las personas es lleguen de manera legal a Europa porque ustedes no van a tener los papeles tan fácil. Pueden durar hasta 25 años sin un papel, sin ninguna ayuda y sin absolutamente nada. Pero no entiendo una cosa que necesito aclarar, digamos, para organizar cómo sería. Sí. ¿Es con un trabajo con ONGs? ¿Es una cosa directamente con el gobierno, Cancillería? ¿O cómo es? ¿Cómo lo va a hacer oficial? Eso es lo que tenemos que discutir para mirar. Otro golpe de calor. Y no va en la circunvalar, ¿no? No, y lo que se conoce por ahora, Vanessa, y lo que ha dicho Andrea, es que esta acción será dependiente de las directrices que fije el canciller designado Álvaro Leiva y que se llevaría a cabo a través de una ONG que serán elegidas por el Departamento de Relaciones Exteriores y que será diferente de la encomendada a los cónsules y embajadores que trabajen con las autoridades de cada país. Bueno, deme un segundo, voy a ir a una pauta rápidamente y regresamos en momentos para que podamos seguir conversando con Andrea. En Medicamentos Colmed, unimos vidas a través del bienestar. Unimos médicos, pacientes y farmacias con un solo propósito: llegar con medicamentos innovadores, con tecnología de punta y la mejor calidad al alcance de todos. Medicamentos Colmed, calidad para ti, bienestar para todos. Queremos que más colombianos estén conectados. Por eso construimos la red 4G de mayor cobertura del país. Gracias por ser Claro. Si aún no lo eres, ¿qué esperas para disfrutarla? Con Claro puedes todo. Aplican términos y condiciones en claro.com.co. Viaja en tu vehículo eléctrico y conoce el electrocorredor del Eje Cafetero. Energía de Pereira, Autopistas del Café, Check y EDEC. Adecuamos 3 estaciones de carga rápida entre Armenia, Pereira y Manizales, con una extensión de 256 kilómetros. Electrocorredor del Eje Cafetero. 0 emisiones, muchos kilómetros para el futuro. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad. Vanessa de la Torre es Caracol Radio. Estamos hablando con Andrea Petro, la hija del presidente electo Gustavo Petro, que tiene una historia muy, muy interesante. Su mamá y su papá, exguerrilleros del M-19. Ella vive con ellos en Colombia un tiempo, luego se van para Bélgica, luego regresa a Colombia, finalmente termina yéndose para Francia, a donde hizo su vida. La pasó mal, muy mal, y como tantos millones de colombianos que hay en esos lugares recónditos del mundo, tuvo que trabajar también como ilegal para poder subsistir. Estaba embarazada en unas condiciones complejas de documentos. Todo eso nos lo ha estado contando Andrea Petro en esta conversación, Espinosa. Andrea, es que me parece que la pregunta que le ha hecho Vanessa, yo se la puedo hacer de otra manera para que más o menos se establezca lo que queremos saber, y es si usted está pensando después de esa conversación en tener, por ejemplo, un salario del Estado. Se lo pregunto porque eso sería una cosa muy extraña, probablemente que nunca ha pasado en la historia, o si sería más conveniente más bien si buscar una financiación que nada tenga que ver con el gobierno.
No, eso en ningún momento se trata de salario o cualquier índole, eso se trata de trabajar con diferentes ONGs, que será el mismo Álvaro Leiva que elija. Imagino que habrá algunos gastos de representación, pero esto por la incompatibilidad siendo la hija del presidente, yo no puedo estar teniendo ningún salario ni puesto definitivo. Entonces esto realmente es algo alternativo y es algo que nunca se ha hecho jamás en Colombia, entonces tenemos que crear no es un puesto, realmente es como una posición, una imagen Colombia que voy a yo vehicular aquí en la Unión Europea, porque físicamente es difícil incluir a Estados Unidos sabiendo que la mayoría de los colombianos estén allí. Vamos a ver cómo se hacen las cosas y necesitamos tiempo y experiencia para ver cómo podemos trabajar con los diferentes cónsulos en la Unión Europea y sobre todo con las diferentes embajadas. Pero ¿y entonces de qué va a vivir, Andrea? Porque uno necesita sueldo para eso es lo que vamos a ver. No, sí, yo necesito pagar mis facturas, pero pues mi situación personal, yo no estoy viviendo sola. Entonces no, después ya lo que vamos a ver qué es lo que podemos tener alcance con las diferentes ONGs que estén elegidas, pero pues yo por el momento no necesito sueldo. Claro, a ver cómo organiza las cosas, ¿no? No me contestó, claro. ¿Qué le dijo el canciller Leiva? No, él ya está al tanto de la situación, le parece una muy buena idea. Ahora lo que tenemos que hacer es que yo vaya físicamente a Colombia para que podamos hablar y sentarnos de esta situación y de las alternativas que podemos tener. Andrea, ¿y qué le ha dicho su papá de esta propuesta? A él le gusta la idea. Ya después él siempre nos ha dejado nuestra independencia y siempre nos ha dejado nuestras propias opiniones políticas y nuestros trabajos, cada hijo. Él nunca se metió en eso. Pero entonces no, la idea es llegar ahorita en Colombia para el 7 de agosto y ya tener más detalles de cómo vamos a organizar esta idea. De qué es lo que va a hacer. Claro, aquí ha habido hijos de presidentes que han acompañado a su presidente, a su papá durante mucho tiempo en funciones internacionales. Está Martín Santos, por ejemplo, que era casi como el body, decía él, de Juan Manuel Santos, pero nunca han tenido sueldo. Han estado allí siempre como acompañando esa presencia. Lo que Andrea quiere es realmente una oficina para trabajar y para hacer una asesoría y un apoyo a los migrantes que hay colombianos en Europa. Bueno, para terminar, me estoy quedando con una cosita ahí entre letras. ¿Cómo así que no está sola? ¿Sigue con el papá de la niña? ¿Se separó? ¿Esta es una nueva oportunidad de la vida? ¿Cómo es? Esto es una nueva oportunidad de vida que tengo con un francés, un francés que se llama Nicolás. Ahí les suelto el dato, no les voy a decir el apellido porque no, pues la pobre de mi hermana Sofía ya se enteraron de todo. ¿Qué hace Nicolás? Él es kinesiterapeuta, entonces es antiguo jugador profesional de waterpolo y es kinesiterapeuta. Entonces ahí vamos, súper bien, construyendo una nueva familia. Y por el momento estamos bien. Y usted tiene 2 hijos, ¿no? Sí, tengo 2 niñas. Victoria, que tiene 3 años, y Luna, que ya va a tener 5 años. Y Luna, que tiene 5 años. ¿Y Victoria y Luna son hijas de Nicolás, el waterpolista, o Victoria es hija también del primero? No, todas las 2 son hijas de mi primer matrimonio, ya como si me estuviera casando otra vez. Pero no, ellas son hijas del primer matrimonio que tuve, que es Julián, que es el mejor papá del mundo y con el cual tenemos una relación súper bonita. Somos papás, entonces siempre estaremos atados, así ya no estemos casados. Tenemos a las 2 niñas, una semana él y una semana yo, y pues lo más importante es que las niñas están felices, entonces. ¿Y cómo le va a su papá como abuelo de Victoria y de Luna? Pues él está bastante frustrado y yo también, porque bueno, a la distancia es muy difícil. Hubo la pandemia, muchos cambios, Luna casi no la ha visto. Las niñas pues trato como de mostrarles fotos o el abuelo en la tele, ellas les dicen papagús. Le dice papagús y ellas todavía no entienden como las cosas, están muy chiquitas, pero pues tratamos siempre de estar en videollamadas, de estar en comunicación, tratar de tener un poquito de relación, pero a distancia es muy difícil. Pues Andrea, me alegra que todas las cosas de la vida cojan su curso, sobre todo me alegra que se haya vuelto a enamorar, que tenga una familia estable, bonita y que tenga ese principio de trabajo por tantos que lo necesitan. Le mando un saludo muy grande, la espero acá en Colombia entonces, para la posesión del papá. Sí, ¿Viene con toda la familia? Ahí estaré.
Sí, no, vengo yo con las 2 niñas. ¿Y Nicolás? Ay, no lo quiero exponer todavía. Se espanta de pronto. A ver, el suegro presidente le presentó a su suegro, que es el presidente del país. Me lo roban. No. Déjenme ahí el jardincito secreto. O no ha hecho puntos para clasificar a la... No, pues claro que ha hecho puntos. Imagínese usted, entonces lo conoce uno, se novia y al tiempo le dice, no, pues imagínate que ahora mi papá es presidente. Claro, todo eso tiene que ser un cambio importante. Le mando un saludote gigante, Andrea. Gracias, y gracias a todos los oyentes también por tener la paciencia. Se nos cortó varias veces la llamada, pero bueno, ahí se hizo. Aquí lo logramos todo en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Es Andrea Petro. Un saludo grande.